vamos a hablar hoy día sobre la vascularización del miembro superior. Este curso es Anatomía 2 a cargo de la docente doctora Luz María Moyanovela. Los integrantes son Isaac Toc, Bárbara de Guadalupe García Ramírez, Anderson Jorginio García Ríos y por último Frank Edinson Torres Campaña. Vamos con una pequeña introducción. Entonces, la irrigación arterial y sitios de palpación de los pulsos de la extremidad superior podemos ver en esta siguiente imagen sacada del muro. Entonces, podemos ver acá la arteria axilar, se puede palpar a nivel de la axila. Tenemos también el pulso braquial a nivel del surco bicipital, como pueden ver ahí. El pulso ulnar a nivel de la muñeca, como ven aquí en la imagen. El pulso braquial a nivel de la fosa del codo. Tenemos la arteria radial en la muñeca ya prácticamente lateral. Y por último, a nivel de la tabaquera anatómica, tenemos acá el mismo pulso radial, que sigue siendo la misma arteria radial. Entonces acá tenemos a la arteria aorta. Recordar que aquí está el arco de la aorta. Aquí en la parte ascendente, el arco de la aorta y la aorta descendente. A nivel del arco de la aorta, vemos que va a salir el tronco brachiocefálico. Este tronco brachiocefálico se va a dividir dos, en la subclavia y la arteria carótida común. De la común va a emerger o salir la arteria vertebral, la arteria mamar interna o torácica interna, el tronco tirocervical y el tronco costocervical, como en la parte derecha, anatómicamente. Y en la izquierda es distinto, ustedes ya saben cuál es la diferencia. Entonces, acá podemos ver la arteria al tronco brachiocefálico, la arteria carótida común, la subclavia, el tronco tirocervical, el tronco costocervical y bueno, ahí está la mamar interna, la torácica interna. Acá en esa imagen ya que se ve muy completo con respecto a la arteria axilar, lo que vamos a ver. Tenemos ahí la subclavia, la arteria carótida común, al tronco tirocervical, a la torácica interna, mamar interna. El tronco tirocervical se va a dividir en la tiroidea inferior, la cervical ascendente, la cervical dorsal, tronco cervical dorsal o arteria cervical transversa, así también se la puede denominar, la arteria supraescapular y la arteria dorsal de la escápula. Importante esta arteria dorsal de la escápula porque es importante el anastomos de la escápula. Y bueno, aquí nosotros trazamos, de aquí vamos a ver por qué trazamos ahí. Y bueno, y aquí ya no se va a denominar arteria subclavia, sino arteria axilar. Acá vemos otra imagen, aquí está el límite externo de la primera costilla, ya no se va a denominar arteria subclavia, sino se va a llamar arteria axilar. Entonces, vamos a empezar con la primera parte de la vascularización de la región axilar. Empezamos con la arteria axilar. Esta se extiende de la mitad de la cara inferior de la clavícula, que está la clavícula del impacto de la mitad. Entonces, aquí va a empezar la arteria axilar. O, esta fue segunda arteria, o borde lateral de la primera costilla, segundo. Entonces, aquí está la primera costilla, borde lateral, ya. Y vemos que ahí va a empezar, según muro. Hasta el borde inferior del músculo pectoral mayor, según el Target, o borde inferior del redondo mayor, según muro. Entonces, aquí sería hasta esta zona. De aquí vamos a ver una imagen más adelante para ver por qué es. Entonces, todo eso va a ser el recorrido de la arteria axilar. Tenemos aquí la arteria subclavia, los límites que ya han descritos, arteria axilar, y por último, donde acaba el límite, ya se va a denominar arteria braquial. Entonces, acá vemos la arteria, el pectoral mayor. El pectoral mayor, perdón, acá dice es pectoral mayor, que aquí está el extremo. El borde inferior del pectoral mayor. Sacamos el pectoral mayor y vemos aquí está la arteria axilar aquí en la parte, en el fondo. Recuerden que mira que está el pectoral menor y sigue estando el fondo del pectoral menor. Y encima sigue estando más posterior a la vena axilar, según esta imagen. Entonces acá tenemos en la parte posterior, aquí vemos el escápula, y aquí vemos al músculo redondo mayor. Y como dice Moore, está inferior al redondo mayor. Aquí está el borde inferior. De aquí hasta acá se va a llamar arteria axilar y después del límite se va a llamar arteria braquial. Y bueno, recordar, el pectoral mayor y el pectoral menor es muy importante porque se la va a dividir a la arteria axilar en porciones. Primera porción, segunda porción que es posterior al músculo pectoral menor y tercera porción hasta el límite dimensional. Entonces empezamos con las porciones. Primera porción está la arteria torácica superior, que se encuentra aquí. La segunda porción que es la arteria o el tronco tóraco-acromial, ¿ya? La arteria torácica lateral, mamaria externa, recuerden que aquí hubo una mamaria interna. Ambos conforman la segunda porción. Tenemos al subescapular, la que sigue en el recorrido, y la primera que encontramos es la arteria circunflejo-humeral anterior, y la que sigue, la que podemos encontrar en el recorrido, es la arteria circunflejo-humeral posterior. Estas tres van a conformar la tercera porción. Bueno, como ven aquí, la arteria tóraco-acromial se va a dividir en 4 ramas. Aquí está la arteria tóraco. Entonces yo la voy a dividir de manera horaria. Pues el primero que ven acá, la superior, es la clavicular. La que sigue es la pectoral porque se dirige al pectoral menor. La deltoidea hacia el deltoides y la que se dirige a la acromial. La acromial, ahí están las ramas.
las 4 ramas de la toracoacromial. Luego tenemos a la subescapular que ven aquí, esta se va a ir hacia abajo y hacia atrás. La que es hacia atrás es la arteria circunfleja de la escápula y la que se va hacia abajo es la arteria tlacodorsal. Entonces, la arteria axilar tiene anastomosis, como ven, como le dije, la arteria dorsoscapular con las arterias intercostales, estas se van a anastomosar con lo que ven acá, con la arteria supraescapular y sus ramas, con la arteria circunfleja escapular, también miren cómo se está anastomosando, y con la toracodorsal, que sale de la subescapular. Como dice acá en el texto, una lesión por desaceleración rápida que involucra un traumatismo torácico superior puede causar una fractura de la primera costilla y puede comprometer significativamente la parte distal de la arteria subclavia o la primera parte de la arteria axilar. Ahora vamos con la vena axilar. La vena axilar comienza en el margen inferior del músculo redondo mayor y la continuación de la vena basílica. Es una vena superficial que se entrena en la superficie posterior-medial de la mano y el antebrazo y penetra en la fase profunda de la mitad del brazo. Entonces vemos aquí la vena. Tenemos a la vena cefálica, a la vena mediana cubital y la vena basílica del antebrazo. Recordad, si me uno la vena mediana con la vena basílica del antebrazo puede formar la vena basílica propiamente dicho. Ya, y como dice el texto, en la vena basílica, a nivel de la mitad del brazo, recuerden que acá está el codo, este ya es antebrazo, y este brazo, a la mitad del brazo se va a penetrar la fascia. Ya. Ahora, ¿qué pasa con la vena cefálica? Esta vena cefálica es una vena superficial que drena las partes laterales y posteriores de la mano, el antebrazo y el brazo. Esta, a nivel de esta zona, que más adelante lo vamos a denominar, también va a penetrar la fascia. ¿Ya? Entonces, esto de acá ya lo mencioné. Otra imagen. Y acá. Aquí tenemos a la vena cefálica, su recorrido. ¿Ya? Acá tenemos al músculo deltoides, a la clavícula y al músculo pectoral mayor. Entonces, aquí vamos a encontrar una zona denominada el triángulo clavipectoral o deltopectoral. A nivel de esta zona es donde va a penetrar la fascia para después unirse integrarse a la arteria axilar. Y acá tenemos aquí a la vena axilar. La vena axilar comienza en la margen inferior del músculo redondo mayor. Aquí está el músculo redondo mayor. Entonces, aquí se va a llamar vena basílica, vena axilar, porque aquí ya está delimitada. Como ven, aquí está bien. ¿Ya? Tenemos al músculo deltoides, al músculo pectoral menor, a la vena cefálica. Ahora, la vena axilar pasa a través de la axila medial y anterior de la arteria axilar y se convierte en la vena subclavia cuando el vaso cruza el borde de la primera costilla a la entrada de la axila, al igual que la arteria axilar. Recuerden el límite de la arteria axilar, entonces pasando este límite ya se va a denominar vena subclavia. Y acá ven, dense cuenta del músculo escalente, la vena subclavia pues, y la vena carótida común. Otros afluentes influyentes de las venas braquiales que siguen la arteria braquial y la vena cefálica son las siguientes. Aquí vamos a tomar las venas tributarias de la vena axilar, que son la cefálica y la basílica. Las toracocromiales, subescapular, las torácicas laterales, las circunflejas submirales anteriores y las posteriores. Pero ¿quiénes conforman propiamente dicha la vena axilar? Como ya le mencioné que la vena axilar es la misma basílica, bueno, en la arteria es la misma, entonces aquí la importante es la basílica. Pues. Y las que siguen, y las accesorias prácticamente, o las satélites en este caso, se van a llamar braquiales satélites. ¿Ya? Entonces aquí está todo en cuanto a. Entonces vamos a mencionar las principales nada más. ¿Ya? Entonces tenemos aquí la vena axilar. Aquí tenemos a la vena toracocromial, a la vena cefálica, a la circunfleja humeral posterior y la anterior. Acá tenemos a la vena subescapular, aquí tenemos a la torácica lateral. Recordar que esta es una vista anterior. ¿Ya? Esta es una imagen muy bonita, está sacada de la clase de anatomía de Gram. ¿Ya? Y bueno, aquí están las venas braquiales. Todos estos van a ser tributarios al final de la vena cefálica. Y esta vena cefálica al final va a llegar a la vena cava superior. Y en una vista posterior nosotros podemos alcanzar a ver aquí en esta imagen la vena axilar, a la circunfleja posterior, a la anterior, la vena subescapular y las venas braquiales. Y una parte importante que a nivel de la vena subclavia o la vena axilar es un sitio preferido para la inserción de los cables de marcapaso. La vena debe perforarse en la línea medio clavicular o lateral a esta línea. Es decir, a nivel, aquí nos pueden ver la imagen, pero sin esta. Aquí está la clavícula. A nivel de la mitad, el medio clavicular, línea medio clavicular, lo que puede realizar es este procedimiento. Hablando con exposición, vamos a hablar de la vascularización en la región del brazo. Primero vamos a empezar hablando de lo que son las arterias del brazo. Recordar que la principal arteria que va a irrigar esta región va a ser la arteria braquial. Esta arteria se va a encontrar en la región anterior y va a ser la continuación de la arteria axilar. ¿Ok? Esta arteria braquial va a dar inicio en el borde inferior del músculo redondo mayor y va a terminar en la fosa del codo. Aquí va a estar enfrente de la cabeza del radio y va a estar recubierto por la aponeurosis bicipital del músculo bíceps braquial.
Aquí no se encuentra el bíceps braquial porque queríamos tener una mejor imagen de la arteria braquial, ¿no? En la fosa del codo se va a dividir en una arteria radial y en una arteria ulnar, o también llamada arteria cubital. En su trayecto inferolateral de la arteria braquial va a acompañar al nervio mediano y también va a dar numerosas ramas, ¿no? Una de ellas va a ser las ramas musculares, estas ramitas pequeñas que estamos viendo ahí, pero en muchas literaturas estas ramas se van a omitir porque son muchas, pero en una disección sí se van a ver, sí van a ser evidentes, ¿verdad? También la arteria braquial va a dar inicio a lo que es, o va a dar origen a lo que es las arterias nutricias del húmero y a sus principales ramas colaterales, como la arteria braquial profunda, la arteria colateral cubital superior, la arteria cubital inferior. Aquí lo vamos a ver en un compartimiento posterior. Tenemos la arteria braquial profunda, la arteria colateral ulnar superior, que es lo mismo que la arteria colateral cubital superior, y la arteria colateral ulnar inferior, que es la misma que la colateral cubital inferior. ¿Ok? Hablemos de cada una. La arteria braquial profunda va a ser una de las más superiores que las otras, ¿no? Esta arteria braquial profunda va a acompañar al nervio radial en su canal, en su surco del nervio radial, en su canal de torsión, cuando discurre en dirección posterior alrededor del cuerpo del húmero. Esta arteria termina cuando se divide en las arterias colateral medial y la colateral radial. La colateral radial va a ser como una continuación de lo que es la arteria braquial profunda. Después tenemos la arteria nutricia del húmero. Esta se va a originar aproximadamente en la mitad del brazo y entra en el conducto nutricio situado en lo que es la superficie anteromedial del húmero. ¿Ok? También vamos a tener a la arteria colateral ulnar superior. Esta se va a originar en la cara medial cerca de la mitad del brazo, ¿no? Casi a la mitad del brazo. Y va a acompañar a lo que es el nervio ulnar posterior o nervio cubital posterior en el epicóndilo medial, y ahí se anastomosa con lo que es la arteria recurrente ulnar posterior y la arteria colateral ulnar inferior. Es de modo que esta arteria colateral ulnar superior va a participar en lo que es la anastomosis del codo, que más adelante se le va a ir explicando, ¿no? También vamos a hablar de lo que es la arteria colateral ulnar inferior, que se va a originar aproximadamente a 5 centímetros de la flexura del codo en dirección proximal y se va a dirigir inferiormedialmente anterior al epicóndilo medial del húmero. Esta también va a participar en lo que es la anastomosis del codo y se va a anastomosar con la arteria recurrente cubital anterior, que como les dije poco a poco les voy explicando más adelante. Ahora hablemos de lo que son las venas del brazo. Aquí estas van a ver venas superficiales, venas profundas, que van a acompañar a la arteria braquial, ¿no? Y van a acompañarla siempre de impares, ¿no? Primero vamos a hablar de las venas superficiales. Las dos venas superficiales principales son las venas basílicas y las venas cefálicas. En la vena cefálica se sitúa en un plano superior en la cara anterolateral del brazo y atraviesa lo que es la pared anterior de la axila para alcanzar lo que es la vena axilar, ¿no? Luego tenemos la vena basílica, que se dirige verticalmente en la mitad distal, perfora lo que es una fascia profunda para adoptar una posición medial. Se va a introducir más que todo, ¿no?, a la arteria braquial. Y se va a continuar con lo que es la arteria, con la vena axilar, ¿no? En el borde inferior del músculo, por aquí se encuentra el músculo redondo mayor, también va a ser como que un punto de referencia clave. Luego tenemos lo que son las venas profundas. Estas, como les dije, van a ir en pares. En conjunto van a constituir lo que son las venas braquiales. Estas venas de moradito que vemos ahí son las venas braquiales y van a acompañar a lo que es a la arteria braquial. Ahora, recordar que la vena braquial se inicia en lo que es el codo a partir de las uniones de las venas satélites de lo que vendría a ser también la arteria ulnar. Recordar que las venas acompañan a las arterias, ¿no? Y termina cuando se va a funcionar con la arteria basílica, ¿no? Aquí se une a lo que es la vena basílica y va a formar la vena axilar. Aquí está, las venas braquiales se va a unir a la vena basílica y va a terminar en lo que es todo esto, que es la vena axilar. Ahora sí vamos a hablar de lo que es la anastomosis del codo. Tener en claro que la principal vena del brazo es la arteria braquial.
Esta arteria braquial va a dar va a terminar en la fosa del codo, en una arteria radial y en una arteria cubital. Van a ser sus ramas terminales, ¿no? Pero antes de ello, su primera rama colateral principal es la arteria braquial profunda. Esta se va a dividir en una rama anterior y una rama posterior. Y también, como les dije, van a dar origen a la arteria colateral cubital proximal y la arteria colateral cubital distal. Esta arteria colateral cubital distal va a dividirse en una anterior y en una posterior, en donde la arteria colateral cubital proximal se va a unir con la rama posterior de la arteria colateral cubital distal. Se va a unir. Después, de la arteria cubital va a salir el tronco de las cubitales recurrentes, y de aquí, del tronco de las cubitales recurrentes, va a salir una rama anterior y una rama posterior. Estas dos ramas se van a unir con las ramas anterior y posterior de la arteria colateral cubital distal, y se van a unir la anterior con anterior y la posterior con la posterior, ¿ok? Después de la rama cubital, de la arteria cubital, también van a salir el tronco de las interóseas, de las arterias de las troncos interóseas, ¿no? Y va a dar también una rama de la arteria recurrente radial posterior. Esta rama se va a unir a la rama posterior de la arteria braquial profunda y van a dar lo que es la arteria recurrente radial posterior, ¿no? Después de la arteria radial va a salir lo que es la arteria recurrente radial anterior para unirse con la arteria anterior de la arteria braquial profunda. Aquí esta parte es con el fin didáctico. Y aquí es como es que se estaría viendo en lo que es en una imagen de los libros. Continuamos con la vascularización en la región del antebrazo. Primero hablemos de las arterias. La principal irrigación del antebrazo va a estar dada por la arteria radial y arteria cubital. Arteria cubital o una, como quieras llamarle. Estas se originan como ramas de la arteria braquial en el vértice de la fosa cubital. En la cara anterior del codo vamos a tener algo llamado fosa cubital, donde van a transcurrir diferentes estructuras, entre ellas la arteria braquial. En el vértice de esta fosa cubital es donde la arteria braquial va a dar sus dos ramas terminales, que son la arteria radial y la arteria cubital. La arteria radial se sitúa lateral en el antebrazo. Esta va a tener como ramas la arteria recurrente radial, que va a formar parte del circuito anastomósico del codo, y va a irrigar la parte lateral del antebrazo. Luego tenemos la arteria palmar superficial, esta que ven aquí encerrada en negro, que va a ayudar a formar el arco palmar superficial de la mano, que va a formar parte de irrigación de la mano, que se hablará con más detalle más adelante. Luego tenemos la rama terminal de la arteria radial, que también va a formar parte del circuito anastomótico de la mano. Acá vemos más de cerca la arteria palmar superficial y la rama terminal de la arteria radial. Luego tenemos la arteria cubital, o en algunos libros también la van a encontrar como arteria ulnar. Esta es la que ven pintada de verde, se sitúa medial en el antebrazo. Acá vemos la arteria cubital también. Y en el antebrazo vamos a encontrar algo que se llama membrana interósea, que va a unir los dos huesos, ¿no? El radio y el cúbito. Las ramas que da la arteria cubital en el antebrazo son, primero, la arteria interósea común. Esta arteria interósea común va a dar dos ramas. Una, la arteria interósea anterior, que se va a situar anterior en el antebrazo, que va a irrigar los músculos del compartimento anterior del antebrazo, así como también los huesos, el radio y el cúbito. Este también posee numerosas ramas que van a perforar esta membrana interósea para irrigar los músculos profundos del compartimento posterior del antebrazo. Por último va a dar otra rama, que es la arteria interósea posterior, que va a ir posterior al antebrazo para ayudar a lo que es la irrigación del compartimento de los músculos del compartimento posterior del antebrazo. La arteria interósea anterior va a perforar la membrana interósea para unirse con la arteria interósea posterior en la zona distal. Más o menos a este punto es donde la arteria interósea anterior va a perforar la membrana interósea para unirse con la arteria interósea posterior. La arteria cubital también da como rama el tronco de las recurrentes cubitales. Este tronco de las recurrentes cubitales también va a formar parte del circuito anastomótico del codo. Y por último, da dos ramas terminales, por así decirlo. La arteria cubital superficial derecha, que va a formar parte del circuito anastomótico de la mano en la región anterior. Y la rama carpiano dorsal de la arteria cubital derecha, que va a formar parte del circuito anastomótico de la mano en la región posterior, en la región dorsal. Aquí va a ver, la arteria cubital va a poseer una variante anatómica, que es la arteria mediana, que solo está presente en el 0.6 a 21.1% de la población. Esta puede originarse como rama directa de la arteria cubital o como rama de la arteria interósea común, o tronco de las interóseas también se le puede llamar.
Y también se puede dar como rama de la arteria interósea anterior, esta que ven aquí pintada de verdecito. En cuanto a las venas del antebrazo, van a haber superficiales y profundas. Vamos a hablar primero de las superficiales. Estas van a formar en el antebrazo algo que se conoce como la M venosa. Esto es para formar la vena cefálica y la vena basílica. Primero tenemos a la vena radial, o en los libros también la van a encontrar como vena cefálica, esto es porque va a formar la vena cefálica, y la vena cubital, que en los libros la van a encontrar también como vena basílica. ¿Por qué? Porque va a formar lo que es la vena basílica. Luego tenemos esta vena de aquí, que es la vena mediana. Se va a dividir en dos venas. Primero la vena mediana radial o vena mediana lateral, porque se sitúa lateral en el antebrazo, y la vena mediana cubital o vena mediana medial. Esto es para que esta vena radial de aquí se va a unir con la vena mediana radial o lateral para formar la vena cefálica. Y la vena cubital, que es esta de aquí, se va a unir con la vena mediana cubital o vena mediana medial para formar la vena basílica. En cuanto a las venas profundas del antebrazo, vamos a encontrar a la vena radial profunda y la vena ulnar o vena cubital profunda, que son estas que están pintadas más de un azul más oscuro. Estas van a formar la vena braquial en el brazo, que al final se va a terminar uniendo con la vena basílica. Ahora hablemos del circuito anastomótico de la mano en la región dorsal. La arteria radial y la arteria cubital van a formar lo que es este circuito anastomótico. La arteria cubital va a dar la rama carpiano-dorsal, la arteria cubital derecha, porque estamos hablando de la mano derecha. Si sería en la mano izquierda, sería rama carpiano-dorsal de la arteria cubital izquierda, pero en este caso es derecha. Y va a estar formada también por la arteria radial derecha. Estas dos van a formar lo que se conoce como el arco dorsal de la mano. Su primera rama que va a dar se va a dividir en la base de las metacarpianos para irrigar el dedo pulgar y la zona lateral del dedo índice. Luego va a dar tres ramas que van a seguir como arterias metacarpianas dorsales para terminar dividiéndose en dos ramas más o menos en la base de las falanges, que se van a pasar a llamar arterias digitales dorsales derecha. Y por último va a dar esta rama que va a irrigar lo que es la zona medial del dedo meñique. En cuanto a sus venas, también va a formar venas superficiales y venas profundas. Primero las venas superficiales. Esta va a haber una red venosa dorsal que van a formar la vena basílica y la vena cefálica. Ojo que la vena basílica también se le llama vena cubital y la vena cefálica vena radial. En cuanto a las venas profundas, va a formarse un arco venoso carpiano dorsal con sus diferentes ramas, ¿no? Las venas metacarpianas dorsales profundas, va a haber una vena dorsal profunda derecha con sus diferentes ramas, las venas metacarpiales dorsales derecha, las venas digitales palmar derecha, venas digitales dorsales derecha. Todas estas van a hacer lo que es el drenaje venoso de la región dorsal de la mano. Bien, ahora tenemos lo que es el circuito anastomótico de la mano, específicamente la región palmar. Bien, tenemos lo que es la arteria radial y la arteria cubital, que obviamente vienen de la irrigación del brazo y el antebrazo. La arteria ulnar, que se va hacia el borde medial de la mano, específicamente la muñeca. A medida que avanza, va botando ramas. En este caso, la rama carpopalmar y la rama carpodorsal, como podemos observarla en este instante, ¿verdad? Entonces, a medida que avanza pasa anterior del tendón del flexor largo y también pasa por las estructuras del hueso pisiforme y del ganchoso, va a botar también otra rama, la rama palmar profunda, que más adelante va a ser esencial aquí. A medida que pasa la arteria ulnar, forma lo que es el arco palmar superficial. Este arco palmar superficial se va a anastomosar con una rama palmar superficial de la arteria radial. La arteria radial también, que pasa a su vez a través del primer músculo interóseo, bota lo que es la rama palmar superficial y va a formar, conjunto con el arco palmar superficial, el primer circuito anastomótico. Este arco palmar superficial va a botar tres ramas. La primera, como podemos observar acá, 1, 2 y 3 ramas. Estas ramas llevan el nombre de palmares digitales comunes, que van a irse a la parte más distal de la mano para irrigar tendones y dígitos de la mano, ¿verdad? Entonces, recordemos que había una rama de la arteria ulnar que se llama la rama palmar profunda. La rama palmar profunda va a seguir su trayecto por medio de los metacarpos en la parte más profunda de la mano y se va a anastomosar con la continuación de la arteria radial, formando el segundo circuito anastomótico, que es el arco palmar profundo. El arco palmar profundo también va a botar tres ramas arteriales llamadas palmares metacarpianas. Estas, junto con las palmares digitales comunes, van a irrigar la parte más distal de la mano, que son los dígitos de la mano. Entonces, en conclusión, la parte más distal de la mano, que los tendones y los dígitos de la mano, van a recibir suministros tanto de los palmares metacarpianos, del circuito anastomótico profundo, como los palmares digitales comunes del arco superficial palmar, del primer circuito anastomótico de la mano, de ambos. Entonces, ya concluyendo lo que es el circuito anastomótico de la mano, en este caso de la parte arterial, sigamos ahora con la parte venosa.
¿Cómo es el drenaje venoso de la mano? En este caso, tenemos dos porciones, una porción superficial y una porción profunda. En su estudio, este se va a encargar de recoger la sangre que ha sido suministrada por medio de las arterias de la parte más distal hacia la parte más proximal. Va a drenar toda esa sangre hacia los grandes troncos venosos del corazón. Entonces, a su primera instancia tenemos las venas digitales palmares. Estas venas digitales palmares van a formar tributarias en las venas intercapitulares. Estas venas intercapitulares, a su vez, van a ser drenadas por el arco venoso palmar, que ha sido formado por tanto de la vena radial como la vena ulnar. Entonces, en la visión profunda, tenemos las venas digitales palmares, que estas van a ser drenadas por medio de las venas metacarpianas, y estas venas metacarpianas que son tributarias del arco palmar profundo, y que va a ser drenado por medio de la vena radial y la vena cubital para irse, ¿no?, hacia la vena subclavia y drenar todos esos desechos. Bien, eso sería todo. Muchas gracias.